pastor Esteban en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Mensaje de la palabra, nuestro alimento para el alma. Amén. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Siempre molesta el solecito, ¿verdad? Para leer la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cerra completo. Es mejor porque la luz. Ajá, sí, está bien. Así. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, nos ha regalado un día más de vida, una semana más de vida. Amén. Gloria a Dios. Y estamos alegres y contentos, ¿verdad? Amén. Así es de que, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ir al consejo de la palabra del Señor. Vamos al libro de Números. El libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Capítulo 21, Números, Génesis. Gloria a Dios. Es que esta Biblia tiene Sí, del 21, del 4 al 9. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El tema de este domingo va a ser la serpiente de cobre, de bronce. Ajá, la serpiente de bronce. Cobre y bronce creo que es el mismo. Casi es igual, la serpiente de bronce, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, todos lo tienen. Amén. Pongámonos sobre los pies y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazle una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido irá hacia ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor Todopoderoso, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias por habernos regalado una semana más de vida, Padre Santo. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que estemos en este lugar que hemos apartado, Señor, aleluya, para adorarte, para bendecirte y para exaltar tu nombre, Señor, aleluya. Te pido que bendigas a la iglesia, Señor, aleluya. Que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, aleluya. Que seas tú obrando de una manera especial en nuestra vida, Señor, y que seas tú guiándolos en todo momento. Pongo en tus manos este pensamiento, Señor, de la palabra. Te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu ministrando nuestro espíritu, Señor, y que de la mejor manera posible pongamos, Señor, aleluya, en práctica tu palabra, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios.
El tema decía, ¿verdad? La serpiente de bronce. Gloria a Dios. Hermanos, cuando hablamos de la serpiente de bronce, o de las serpientes que Dios mandó al pueblo de Israel para castigarlos, hermano. Dios mandó serpientes en el desierto para castigarlos. Y estaba, hermano, leyendo yo, hermanos, buscando sobre las serpientes, y que hay varias clases de serpientes en el desierto. Y fíjense, hermanos, que las serpientes se esconden en la arena del desierto, abajo en el suelo, y de presto salían y mordían a los israelitas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la causa? Bueno, en la introducción al versículo 4 que leímos, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimaron. O sea, se desanimó el pueblo por el camino. Mire, hermano, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Pero por qué se desanimó? El desánimo viene a nuestra vida. ¿Quién no se siente desanimado? Hay momentos que nos sentimos bien desanimados. Pero ese desánimo no es la causa para que nosotros vayamos a renegar de Dios, hermano. No es para que nosotros vayamos a poner en cuestionamiento al Señor, ¿verdad? Y el problema del pueblo de Israel fue ese. El pueblo se desanimó. Estuve estudiando, hermano, dónde es que ellos, por qué se desanimaron. Mire, hermano, el pueblo de Israel tuvo razón en desanimarse. Tuvo razón. El pueblo de Israel, hermano, estaba en el monte Hor. Allí dice la Biblia, allí acamparon en el monte Hor. Ellos venían, hermanos, de Cades, en el capítulo 20, ¿verdad? Que es el contexto de lo que estamos viendo ahorita, en el capítulo 21, en el versículo del 4 al 9. En el capítulo 20 hay 3 eventos importantísimos que se dieron en el capítulo 20. De entrada, ahí usted puede ver el capítulo 20, versículo 1, dice que María murió allí en Cades. Ahí lo puede leer usted en el capítulo 20, ¿verdad? Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces aquí tenemos el primer evento de lo que ocurrió, y vamos a ver por qué este pueblo se desanimó. Entonces, hermanos, otro evento que pasó en el capítulo 20 es, hermanos míos, que el pueblo tenía que pasar por la tierra de Edom. Fíjense que el monte Hor estaba enfrente de la tierra de Edom. ¿Y cuál es la tierra de Edom? La tierra de Esaú. Era la tierra de Esaú, hermano de Israel, hermano de Jacob. No les permitió. Entonces Moisés le mandó unos varones de Israel, unos mensajeros, ¿verdad? Unos mensajeros para que hablaran con el rey de Edom. Y le dijo: mira, vamos a pasar por tu territorio, déjanos pasar. Nosotros no vamos a dañar nada. El agua que tomen el ganado, el agua que tome el pueblo, te la pagaré. Todo lo que hagamos, lo que comamos, te lo voy a pagar. Pero déjanos pasar, porque si atravesaban el territorio de Edom, llegaban rápido a donde estaba el río Jordán. Llegaban rápido a esa ribera del Jordán. Entonces ellos no quisieron. Vean el versículo 21, dice, del 20. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces ahí estuvo el problema. Mire, hermano, a veces nosotros cuando podamos hacer un favor, hermano, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermano, no mirando a la persona. Cuando podamos hacer un favor hay que hacerlo, hermano. Aunque sea desconocido, si está dentro de nuestras manos hacer algo por esa persona, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y el pueblo de Israel, hermano, le pidió a los hijos de Saúl, que él le dice: somos hermanos, ¿verdad? Ustedes son nuestros hermanos, déjenos pasar por el territorio de Edom. Y ellos dijeron: no pasarán. No quisieron. Y es más, hermanos, dijeron: si ustedes pasan por aquí, saldremos armados, dejaremos la guerra. Les iban a hacer la guerra, hermano.
a los hijos de Israel, los hijos de Saúl, haciéndole la guerra, quería hacer la guerra a los hijos de Israel. Entonces se desanimó el pueblo, se desanimó. ¿Por qué? Porque tenían que caminar miles de kilómetros, tenían que regresar hacia el sur, hasta donde estaba el punto donde partieron, el Mar Rojo. Miren qué tremendo. Tenían que regresar de nuevo hasta el Mar Rojo y luego dar vuelta para poder llegar a la tierra donde Dios quería que estuvieran para atravesar el río Jordán. Bueno, hermanos, esos son el punto, dos puntos, ¿verdad? El primero, que María murió en Cádiz. El segundo es que ellos no los dejaron pasar por la tierra de Edom. El tercer punto, hermano, es que Dios le dijo a Moisés: mira, Aarón va a morir, sube al monte Hor, este monte bien famoso, sube al monte Hor y llévate a Aarón y llévate a Eleazar. ¿Quién era Eleazar? Un sacerdote de la descendencia de Aarón. Entonces le dijo: llévate a Eleazar y sube a la punta del monte Hor y allí lo desvestirás y le pondrás las vestiduras a Eleazar. Entonces, cuando dice aquí desnudar, eran las vestiduras sacerdotales. No es que él iba a quedar desnudo, no, que ellos mantenían una vestimenta abajo de la vestimenta sacerdotal. Entonces recordemos que el primer sumo sacerdote que hubo en Israel fue Aarón. Entonces Aarón iba hasta allí, llegó su trabajo, hasta el monte Hor. Allí dejó de ser el sumo sacerdote Aarón. Hasta allí llegó. Entonces Dios le dijo el por qué es que no iba a seguir. El por qué no iba a seguir, porque Dios le dijo: por las aguas de la rencilla. ¿Cuáles eran las aguas de la rencilla? Las aguas cuando ellos no le dieron la honra y la gloria a Dios en las aguas de la peña. Cuando Moisés golpeó la peña 2 veces con su vara. Entonces Dios, ¿verdad? Dios se indignó con ellos porque no le dieron la honra a él. Entonces le dijo Dios: hasta aquí va a llegar Aarón. Por lo tanto, viste a Eleazar para que sea el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Miren qué bendición, hermano. Por eso, hermano mío, miren, siempre usted cuando estudie la Biblia se va a dar cuenta que quiénes son los que están más cerca de Dios, los que buscan a Dios, los que andan bien con Dios, los que andan sometidos a Dios, son los que Dios va a usar de la mejor manera posible. Esos son los que va a usar. En este caso era Eleazar. No había otro sacerdote. Eleazar dice que era un hombre fiel a Dios. Y por eso Dios no pudo ver a otro. Eleazar, el sumo sacerdote. Hermano, sumo sacerdote ha sido uno de los privilegios más grandes que han habido en la iglesia de Dios, en el pueblo de Israel. Amén. Ser el sumo sacerdote, el que, hermano, era el que hablaba con Dios, el que intercedía con Dios por los problemas del pueblo de Israel. Amén. Era el que entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Amén. Mire qué maravilloso, hermano. Qué precioso, ¿verdad? Qué trabajo más precioso el que le iban a dar a Eleazar. ¿Y por qué no lo dieron a otro? Vea, acordemos que los 2 hermanos de Eleazar ya habían muerto. Por haber entrado al lugar santo ofreciendo incienso, hermano, o fuego que no era el que Dios había pedido. Un fuego extraño, dice la Biblia, que ofrecieron los 2 hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor borrachos entraron, porque esos eran malvados. Mire, hermano, si el hecho de que uno sea ministro, el hecho de que uno sea pastor, el hecho de que usted esté bien sometido en los caminos de Dios, no quiere decir que los hijos van a salir santos. No, hermano. Tenemos en la Biblia, hermano, lo que me gusta a mí de la palabra de Dios, que no esconde nada. No esconde nada. Y es más, cuando murieron estos 2 varones, Dios les dijo: cuidado, dile a Aarón que no vaya a derramar una lágrima, que no vaya a llorar a sus hijos. Para que no se nos cuidado, le dijo, que Aarón no vaya a derramar lágrimas. Es más, déjenlos allá ahorita, manden a otros que los saquen de ahí, pero Aarón que se quede ahí. Mire, hermano, es que cuando Dios se enoja, hermano,
hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros tomamos las cosas bien livianamente, pero cuando Dios se enoja, hermano, hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que andar, hermano mío, bien con Dios. Hay que andar bien en los caminos del Señor, para que Dios, en lugar de enojarse con nosotros, se alegre de nosotros, ¿verdad? Que se ponga contento de nosotros. Entonces aquí vemos nosotros 3 eventos, ¿verdad? El primero es que María murió en Cádiz, en el versículo 1 del capítulo 20. El segundo, el versículo 21, que Edom no dejó pasar al pueblo de Israel, ¿ya? No lo dejó pasar. Y el tercero es que Aarón llegó a su término como sumo sacerdote en el monte Or. Leo esto porque de entrada ahí dice en el versículo 4 del 21, dice que después dice partieron del monte de Or. Ahí está. Entonces tenemos que saber cuál era ese monte Or. Entonces el monte Or estaba en la frontera del territorio de Edom. No, en la frontera del territorio de Edom. Ahí estaba, en Cádiz. En Cádiz estaba el monte Or. Entonces ellos caminaron un poco de Cádiz, donde murió María, caminaron unos kilómetros hacia el monte Or, enfrente del territorio de Esaú. Entonces ahí se quedaron ellos a esperar la orden de nuestro Dios, porque esa era otra cuestión, que el pueblo de Israel no se podía mover mientras no le dieran orden. Por eso es que nosotros tenemos que ser, hermanos, obedientes a Dios. Tenemos que tener la obediencia, hermano, a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, hermano, no le gusta que seamos desobedientes. A veces cositas pequeñas, hermano mío, como Aarón tomó en poco esto, porque él pudo ver, él era el consejero de Moisés. Mire, hermano, un mal consejero le digo, un mal consejero. Él fue el consejero de Moisés. A él se lo había puesto a la par el Señor. ¿Para qué? Para que lo aconsejara, para que lo ayudara en todo. Él pudo haberle dicho a Moisés, no vayas a golpear la piedra, hagamos lo que dijo el Señor, porque era el sumo sacerdote. Aunque Moisés era el profeta, pero él era el sumo sacerdote. O sea, eran 2 trabajos diferentes. Ni Moisés podía hacer lo que hacía Aarón, ni Aarón podía hacer lo que Moisés hacía. O sea, en los ministerios, así es como Dios repartió los ministerios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano mío, Dios le dijo claramente a Moisés que desnudara en el monte Or, que le quitara las vestiduras sacerdotales a Aarón y luego vistiera a Eleazar como sumo sacerdote. Entonces, estos son los 3 puntos que se dan en el capítulo 20, ¿verdad? Entonces, la muerte de Aarón, vea el versículo 22 del 20. Dice, y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes en mi mandamiento, ¿verdad? En las aguas de la rencilla. Así le puso el Señor, las aguas de la rencilla. Entonces, aquí vemos nosotros. Y el versículo 25 dice, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Mire, hermano, ahí murió. Subieron a la cúspide del monte Or. Hizo lo que el Señor le había dicho que hiciera en el monte Or, que vistiera, que le quitara las vestiduras sacerdotales a Aarón y luego vistiera a Eleazar. Y luego regresaron. Pero fíjense, hermano, cómo se sintió el pueblo de triste. Que delante de todo el pueblo partieron los 3 subiendo del monte Or. Y qué tristeza cuando el pueblo los vio venir, que solo venían 2. Mira, hermano, ¿cree que no se puso triste? El pueblo lloró. Dice la palabra de Dios que pasaron, hermanos, de luto 30 días. 30 días. Ese fue el luto. Luego que pasaron el luto, entonces, hermanos míos, Dios les habla
para que se muevan nuevamente. Entonces vemos ahí que en el capítulo 20 ¿ya? Tenemos 3 puntos importantes. La muerte de María, ¿ya? La muerte de María, y luego también la guerra que le quería hacer Edom a los hijos de Israel, que no los dejó pasar, y luego la muerte de Aarón, y luego termina su ministerio como sumo sacerdote. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano mío, en el versículo 4, ahora sí, ya tenemos el contexto. ¿Por qué es bueno el bien, hermano? Porque, ay, Dios mío, tanto predicador que está saliendo ahí hablando tonteras, hermano. Hablando tonteras. Mejor no digo nada ni nombre, pero están hablando tonteras, hermano. Tonteras. Tocan un texto y luego hablan de otras cosas que ni tan siquiera, hermano. Pero nosotros no. Aquí nosotros, hermanos míos, damos la palabra tal como es, tal como está. Entonces a esto se le llama contexto. A los textos que están antes del texto que se lee y a los que están después. ¿Por qué? Porque ahí agarran la base. Esa es la base. Entonces ahora ya sabemos a dónde. ¿De dónde estaban ellos? En el monte Or. Ahora el versículo 4 dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, hermano, tenían razón. Mire, todo lo que habían caminado, ya les faltaban unas pocas millas para llegar al río Jordán. Y solo por el capricho de un hermano de ellos, se fijan, tuvieron que regresarse al punto de partida, que fue cuando cruzaron el Mar Rojo, y de ahí partieron, tuvieron que regresar. Entonces está bien, se desanimaron, pero el problema está en el versículo 5. Ahí está el problema del pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, hermano, qué terrible. Qué terrible, hermano. Qué terrible. O sea, si usted se está desanimado, pues póngase a orar. Pídale a Dios que le dé fortaleza, porque somos humanos y puede ser que nos desanimemos de algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Vean, para entender mejor, ¿verdad? Este versículo 5 del capítulo 21. Vamos a ir, hermanos, vamos a ir al Salmo 78. Al Salmo 78. El Salmo 78, hermano. ¿Por qué? Porque el salmista, el Salmo 78. Salmo 78. ¿Por qué el Salmo 78, hermano? Porque el salmista aquí nos declara todo lo que pasó. Lo que pasó. Él nos va a decir, hermano, los problemas. Bueno, en primer lugar, vean. En primer lugar, Amén. Gloria a Dios. El pecado del pueblo contra Dios y Moisés. Primer lugar, el pecado del pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué pecaron? ¿Por qué pecaron ellos? Y el Salmo 78 nos dice, hermano, las razones por las que ellos pecaban. No solo porque pecaron ahí en ese momento, sino que el salmista aquí en el Salmo 78 nos da las razones por las cuales ellos pecaban. Veamos el Salmo 78, el versículo 8. Vea lo que dice el versículo 8. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. No fue el espíritu que ellos tenían. No era fiel a Dios. Ahí está. En primer lugar, el espíritu que ellos tenían, ¿ya? No era fiel a Dios. Por eso, hermano mío, mire, hay mucha gente que va a las iglesias. Voy a hablar en general. Pero ¿qué pasa? No son fieles a Dios.
En el momento en que les llega una oportunidad de cometer pecado, ahí cayeron en pecado. Ahí está el problema. A ese tipo de fidelidad en que Dios y nosotros los vamos a dirigir. En que aquellos cristianos y aquellas cristianas, jóvenes, señoritas, adultos, que no son fieles a Dios, están más propensos a caer en garras de Satanás. Están más propensos a ser infieles a Dios que aquellos que se someten a Dios. Por eso dice la palabra, someteos a Dios y resistir al diablo. O sea, cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos haciendo una resistencia al enemigo que es Satanás. Solamente, ¿cuál es la resistencia a Satanás? Es el sometimiento que nosotros tenemos a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Someteos a Dios, ¿verdad? Someteos a Dios para que podáis resistir. Entonces, sometiéndonos a Dios, resistimos. Entonces, el primer punto era que estos varones, ¿verdad?, tenían un espíritu, no eran fieles en su espíritu, no eran fieles a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. El segundo punto, ¿verdad? El segundo punto, ¿por qué quisieron ellos? No quisieron obedecer la ley de Dios. Sus espíritus eran infieles. Y el segundo fue que no quisieron obedecer la ley de Dios. El versículo 10 del 78. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en sus leyes. No guardaron el pacto de Dios. Ellos iban caminando en medio de la gran multitud del pueblo de Israel. Allí iban caminando todos. Pero no guardaron el pacto de Dios, ni su ley. Entonces iban débiles espiritualmente. Porque el que no guarda, hermano mío, la palabra del Señor, tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. No hay raíces profundas. Una planta, hermano mío, a veces, mire, le voy a decir, hay una enfermedad. Bueno, yo la estudié allá en la agricultura, en la agronomía. Hay una enfermedad. Usted mira la plantita. Nosotros tuvimos esa oportunidad en el solar. Teníamos un naranjo. Solo una cosecha dio. Aquellas grandes naranjas que dio. Pero el terreno del solar era arcilloso. Entonces, ¿qué pasó? El árbol se veía bien verdecito. Pero la raíz se atrofió. ¿Qué es atrofiar? La raíz cuando va para abajo, ya sea las raíces primarias, secundarias, ¿verdad? Y las adventicias. Todas esas raíces que tiene la planta, cuando van agarrándose del suelo, como es arcilla, no pueden penetrar. Entonces, ¿qué pasa? Se regresan. Se regresan y se va formando una pelota. A eso se le llama raíz atrofiada. Entonces, llega el momento en que la planta ya no puede alimentarse. ¿Por qué? Porque las raíces se atrofiaron, se regresaron y se formó la pelota. Entonces el árbol empieza a botar las hojas. Y después que se queda sin hojas, empieza a secarse. ¿Por qué? Porque no se está alimentando. Así le pasa al cristiano cuando es desobediente. Así le pasa al cristiano cuando no se somete a Dios. Poco a poco uno lo mira que está ahí sentado en la iglesia. Los ve uno que están ahí, que están levantando las manos, pero no tienen raíces profundas, no oran, no leen la palabra. Entonces no pueden mantenerse firmes en los caminos del Señor, porque no tienen raíces. Entonces eso pasaba con el pueblo de Israel. Ellos iban ahí caminando y haciendo lo que Moisés les decía, pero en cierta forma ellos no seguían, no servían a Dios, porque su espíritu era infiel y no, hermanos, guardaban la ley ni el pacto de Dios. Amén. Segundo punto. Hoy vamos al tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto? Olvidaron los milagros que Él les había hecho. Versículo 11, el 78. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Imagínense, se olvidaron, hermano, y ser mal agradecidos. Mire, si nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor,
de dónde Dios nos sacó, cómo andábamos nosotros en los caminos del mundo, perdidos, con vicios a veces, y Dios nos ha sacado de ahí. Tenemos que estar agradecidos con Él. ¿Y para qué nos sacó el Señor de donde andábamos a nosotros? Para que seamos fieles a Él, para que guardemos su palabra, para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que bendigamos su nombre cada vez que nos reunamos. Para eso nos sacó el Señor. ¿Para qué sacó Dios a Israel de Egipto? Para que lo glorificara. Así le dijo a Moisés: traeme el fuego aquí. ¿A dónde lo estaba esperando el Señor? En el monte Sinaí. Ahí estaba Dios esperándolo para que ellos llegaran contentos a adorarlo, a glorificarlo, a bendecir su nombre. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron contra Él. Rápidamente se rebelaron. No pasó muchos días y le dieron la espalda a Dios. Por eso es que nosotros debemos, hermano, agarrar de lo que estudiamos, de lo que Dios nos da, para afirmarnos más en los caminos del Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos vayamos afirmando cada día. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vendavales, las tormentas, los huracanes, nosotros seamos buenas plantas, que estemos bien plantados en los caminos del Señor. Y esos problemas no los vayan a derribar, no los vayan a botar a nosotros, sino que nos mantengamos firmes en los caminos del Señor. Gloria a Dios. El punto número 4. Se olvidaron de los milagros. Mire qué tremendo. Se olvidaron que Él había abierto el mar rojo. Se olvidaron que ellos venían en el desierto, hermano mío. Durante el día los cubría una nube grande que los venía cubriendo, que les venía dando sombra. Se olvidaron que durante la noche los venía alumbrando con una columna de fuego. Esas son las obras. Se olvidaron de las obras que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. Se olvidaron, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que agarrar la experiencia de lo que hizo Israel, para que nosotros también no pasemos por problemas, hermano mío. Que Dios no nos vaya a dejar aquí en esta tierra para ser, hermanos míos, carne de cañón del enemigo, sino que nosotros podamos, hermanos míos, a través de la fidelidad, a través de guardar su palabra, a través de ser agradecidos con el Señor por lo que nos da cada día, hermanos. ¿Cuánta gente, hermano mío, anda ahí trabajando y ganando bien, hermano, y tienen todo, pero no agradecen a Dios, no le dan gracias a Dios? Pero nosotros no, hermano mío. Entonces aquí el salmista, ¿cómo Dios lo iluminó? ¿Cómo Dios, hermano, lo iluminó? Para que Él demostrara de una manera especial. Porque aquí estamos, hermanos, desglosando bien por qué Dios fue que, hermano, castigó al pueblo de Israel con serpientes. Serpientes ardientes, dice. Eran mordidas terribles. Luego dice también, sus corazones no eran rectos con Dios. Veamos el versículo 37. El versículo 37. Gloria a Dios. Acuérdense que estamos en el Salmo 78. Por sus corazones, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes con su paz. Se fija. Este fue el otro punto. ¿Por qué Dios le mandó las serpientes ardientes al pueblo de Israel? Porque sus corazones, hermanos míos, no eran rectos con Él. No eran rectos. Entonces, hermano mío, cuando nosotros no somos rectos con Dios, vamos a tener problemas. Van a haber problemas en nuestra vida si no somos rectos con Dios. Vamos a tener problemas. A veces nosotros cositas que creemos, pensamos, que Dios no las va a tomar en cuenta, y sí las toma en cuenta. Dios no deja nada, hermanos, pasar. Dios no deja pasar nada. Entonces, hermano mío, aquí tenemos, gloria a Dios, hermano mío, estos puntos. Hay más, pero yo solo saqué estos, hermano mío, ¿verdad? Para poder continuar. Para poder continuar. Entonces, el pecado el punto número 2, porque aquí solo hemos visto el punto número 1. El pecado de haber desechado a Dios, de haber hablado en contra de Dios y en contra de Moisés.
Y todos estos puntos que hemos visto son del primer punto, ¿verdad? Ajá, del primer punto. Ahora, ¿cuál fue el otro pecado que cometieron? El pecado del rechazo del maná. Aquí está. Entonces, el otro punto es, solo hay dos puntos ahí. El rechazo a Moisés, a Dios y a Moisés, y el rechazo del maná. Imagínense, hermano, que desde que lo sacó, desde que cruzaron el mar muerto, Dios empezó a derramar pan del cielo. Miren qué tremendo. Ellos nunca trabajaron. 40 años en el desierto, hermanos, y nunca trabajaron. Nunca. Nunca. Imagina, hermano, qué bonito es. Si usted no trabaja y cuando salga al corredor encuentre la comida ahí. Dice a comer, hermano. Qué bonito. Ajá, correcto, hermano. No gastaban en ropa, no gastaban en zapatos, no gastaban porque la ropa con la misma que salieron de Egipto, con esa misma entraron a la tierra. Los que entraron, porque déjenme decirles que los que no entraron, todos los niños sí entraron. Sí, los menores entraron. Yo estuve estudiando eso, hermano, y ya vi que los menores entraron. Por eso les dijo Dios, ¿verdad? Solo los menores van a entrar por lo que ustedes dijeron, porque ellos dijeron, van a morir nuestros hijos aquí en el desierto. Para eso nos sacaste. Y le digo, Señor, no, sus hijos no. ¿Verdad? De 20 para arriba fue que el Señor, mire, pasó la hoz. Pasó la hoz. Y lo mismo va a hacer en el futuro. Va a pasar su hoz. Dice que ya tiene la hoz en la mano. Ya la está afilando, hermano. Ya la está afilando la hoz para poder pasarla, hermano. Árbol que no da fruto. Árbol que no va a dar fruto lo va a ir cortando. Entonces, el segundo punto es el pecado del rechazo del maná. Entonces, hermano mío, vea lo que dice: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Qué barbaridad! Dios mío, mire, hermano, y aquí viene un punto importante para nosotros, ¿verdad? Porque a veces hasta nosotros, cuántas veces tal vez hemos renegado por la comida que tenemos en casa. Mire, yo le voy a ser sincero, en el caso mío, cuando yo estaba de verdad, ay Dios mío, de los 12 yo no comía casi, ¿no? Todo lo que me ponía mi mamá, no vas a comer, yo no tengo hambre. Y era bien delgadito, hermano, bien delgadito por lo mismo, porque no comía, nada comía yo, porque cualquier cosa le hallaba la comida. Cualquier cosita, hermano, yo lo digo en mi persona, hermano, en mi persona, cuando estaba jovencito. Era difícil hasta que una persona me aconsejó y me dijo: cuando tú veas algo así, tú come, porque si no, me dijo, el enemigo se va a ir agarrando de eso y te va a llevar hasta que ya va a llegar el momento en que te va a acabar, te va a matar. Y tuvo razón. Y un día yo, mire, hermano, fíjese, el caldo caliente, cuando de repente cae una mosca. Entonces yo le conté a él: ¿qué tirando me está pasando? Saca la mosca, me dijo, tirala, tómate el caldo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no era cristiano en la época, pero tampoco, ¿verdad? Era un niño, un jovencito, ¿verdad? Que después me volví atleta. Entonces, hermano, no tenía vicio ni nada. Entonces, ¿qué hice yo? Mire, solo me ponía la comida y algo aparecía en la comida. Y ya me iba yo sin comer. Entonces hice como él me dijo: ya comí la comida, y después, mire, toda la comida me la comía. Pero digo esto por el rechazo del maná del pueblo hebreo, que a veces los hijos, ¿verdad? Las madres más que todo sufren. A veces con nosotros, las madres con los hijos han sufrido. ¿Por qué? Porque a veces les han puesto la comida y la han rechazado. Y eso ha de ser duro, ha de ser triste para una mamá. Tanto que se ha esforzado en hacer un almuerzo, en hacer una cena, hermano. Y que el hijo, ya cuando le sirvió la comida, le diga que no quiere comer. Ha de ser duro eso. Yo no he experimentado eso, pero digo yo, los que han experimentado eso, ha de ser duro, ha de ser difícil, ¿verdad? Pues así le está pasando a Dios en este momento aquí. Así le está pasando, porque Él, hermano, le da pan del cielo. Hermano, dice que era como una escarcha. El maná. Y dice que
se parecía a las hojuelas. Y era algo dulce, dice, a las hojuelas con miel. Dice que era como una escarcha, hermana. Mire qué maravilloso. Y ellos, bueno, agarraban lo que tenían que comer, un comer, dependiendo de lo que comía la familia. Hermano, no podían agarrar más porque se les ensalaba, se les echaba a perder. Ajá. Entonces, hermano, decíamos, ellos no trabajaban. Dios les mandaba el alimento del cielo, ¿verdad? Luego, hermano mío, los zapatos iban creciendo conforme el pie. Conforme ellos iban creciendo, digamos que el niño tenía 12 años, pongámosle edad a la niña. No, la niña, 12 años. Tiene como 20. 12 años. Entonces, hermano mío, si llegaban los 14, los 15, el pie iba creciendo. El zapato iba creciendo. O sea, allí no había zapateros. Y luego el vestuario, las túnicas, porque como ellos usaban túnicas en aquella época, lo mismo, iban creciendo. Allí no había sastre. O sea, dice la Biblia que nunca, ¿verdad? Se envejecieron, otra cosa. Que nunca se envejecieron las vestiduras. Ni siquiera llegaron. Ni los zapatos. 40 años y ya. 40 años como que se las acababan de poner las vestiduras. Mira qué maravilloso. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay, hermano. A veces nosotros nos ponemos barreras, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada que nosotros no podamos alcanzar si nosotros somos personas, somos cristianos que nos sometemos a Dios, que guardamos su palabra y somos fieles a Dios. Somos fieles a Dios. Entonces Él quiere, hermanos, todo para darnos a nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos míos, desecharon el maná, ¿verdad? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, que tremendo. ¿Cómo se ha de haber sentido Dios? Entonces, este es un pecado grande, hermano. Un pecado tremendo, ¿verdad? Tremendo el pecado que cometieron ellos. Entonces, hermanos míos, veamos lo que dice Éxodo 16:35. Éxodo 16:35. Si lo quieren, lo leen. Éxodo 16:35. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Se fijan? Durante 40 años, maná comieron los hijos de Israel hasta que llegaron a los días de Canaán, donde estaba el río, porque hasta ahí llegó Moisés. Hasta allí llegó. Allí escribió él, allí hizo el segundo pacto, ¿verdad? Con los jóvenes, con aquellos que no habían pactado todavía con Dios. Entonces, hermano mío, hasta ahí llegó. O sea, hasta allí llegaron ellos y todavía, ¿verdad? Cuando ya entraron y empezaron a comer de los frutos de la tierra de Canaán, ahí cesó el maná. Hasta ahí cesó el maná. Pero desde que ellos cruzaron el Mar Rojo, y empezaron a caminar en el desierto, solo recogían el alimento porque Dios se los mandaba del cielo. Bendito sea el nombre de Dios. No es como uno, ¿verdad? Que tiene que salir a comprarlo. Pero ellos no compraban alimentos. Bueno, salían nomás a la puerta de su casa. A la puerta de su casa, porque eran tiendas las que tenían, eran tiendas de campaña. Ellos habitaban en tiendas de campaña. Entonces veamos Josué 5:12. Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Se fijan? Entonces aquí está bien claro, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. El día siguiente entraron a la tierra de Canaán. Recordemos que la tierra de Canaán era rica en alimentos. Dios les dijo, una tierra que fluye leche y miel. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo imagino, Josué 5:12. Josué 5:12. Es bueno que tengan esta cita para que la lean
y veamos el gran poder de Dios. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hasta que nosotros, Dios nos va a estar sustentando a nosotros como hijos de Dios. ¿Ah? Él nos va a estar alimentando hasta que crucemos la frontera, hasta que volemos con el Señor, hasta que Cristo venga, hasta allí, ¿verdad? El Señor nos va a dejar de alimentar aquí en la tierra. Así como alimentó al pueblo de Israel, que cruzaron el río Jordán y al día siguiente cesó el maná. Cuando Cristo venga por nosotros, hasta allí comeremos alimento material. De ahí iremos a comer, no sabemos si el Señor nos va a dar de aprobar allá un poquito de maná. Mire qué bendición, hermano. ¿Ah? Porque Él allá lo tiene. ¿Ah? Y si alguno de nosotros, Señor, ¿de dónde iba el maná? Aquí está, mira ahí, comete un pedacito. Bendito sea el nombre de la palabra del Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y le digo a usted, Señor, yo quiero probar el maná. Señor, y nos va a decir el Señor, yo soy ese pan que descendió del cielo. Bendito, porque así es. Pero acuérdense que en Apocalipsis Gloria a dice Dios. que Dios va a dar de comer del maná Sí, escondido. sí, ahí está. Apocalipsis Ahí dice. está. Por eso le digo que Ya que venció. al llegar allá, Amén. vamos a comer maná. De todos los manjares, hermanos. De todos los manjares que tenga el Señor para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Entonces, hermano mío, esto está sabroso, hermano. Esto está precioso, la verdad. Yo soy el primero que me gozo, porque yo soy el primero. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ya vimos por qué Dios le mandó las serpientes, ¿verdad? Las serpientes ardientes. Regresemos ahí a Números, hoy sí. Regresemos a Números, versículo 6, porque ahorita acabamos de estudiar el versículo 5. Ahorita vamos a estudiar el versículo 6. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 6 de Número 21. Sí, entonces dice así la palabra de Dios. Sí, 21:6. Ahí donde estaba. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí está el castigo ya. Aquí está por la desobediencia, por haber rechazado a Moisés, por haber rechazado a Dios, por haber rechazado el alimento que le estaba dando Dios. Son dos pecados grandes en el versículo 5, ¿verdad? El rechazo de Dios en Moisés y luego el rechazo del maná. Ajá. Dos pecados que son los que acabamos de ver ahorita en el texto del 78, Salmo 78, ¿verdad? Y los versículos que hemos leído. Entonces, hermano mío, el pueblo ya no aguantaba, porque iban caminando y de presto las serpientes los mordían. Mordían a los niños, mordían a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos. Murió mucha gente. Murió mucha gente, claro. Ahí Dios, la mano de Él, ha de haber estado con todos aquellos que fueron fieles a Él en el desierto. ¿Ah? Y los que iban muriendo fueron todos aquellos que eran infieles a Dios. ¿Ah? Sí, porque Dios, al que es fiel, lo guarda, lo cuida. ¿Ah? Dios cuida a todos aquellos que son fieles a Él. ¿Ah? Los guarda, los cuida, hermano mío. Entonces, el pueblo, hermano, estaba espantado. Entonces el pueblo, el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Aquí reconocieron que habían hecho un gran pecado, ¿verdad? Por haber hablado en contra de Dios y en contra de Moisés. Y luego dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el 8, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, vivirá. Mire qué maravilloso, hermano. ¿Ah? Qué maravilloso. Todos sabemos que es un asta, ¿no? Hasta los niños saben, porque es donde está la bandera de México. Ahí, ese palo es el asta. Ajá, ese es el asta. Era un palo, era un madero. Ahí pusieron, Moisés construyó la serpiente de bronce y ahí la colocó y la puso digo yo que la debe haber puesto en medio del campamento, enfrente de donde estaba el tabernáculo. Ahí la debe haber puesto.
Y yo me imagino, hermano, cómo iban corriendo aquella gente mordidos a tirarse de rodillas a ver la serpiente, hermano. Porque allí no era que la iban a adorar ni nada, no. Con solo que la vieran, con solo que la vieran se sanaba. Pero ahí también, perdón, pero ahí también fue una prueba que Dios les puso, ¿no? Porque Dios podía quitarlas así, pero quería que ellos fijaran su fe, que lo Sí, obedecieran. no, pero es que sí, por lo mismo. Lo que pasa, hermano, mire, lo que pasa es que todo lo que Dios hace en el Antiguo Testamento va apuntando hacia el Nuevo Testamento. Aleluya. Ahí está el detalle. Que lo que Dios va haciendo en el Antiguo Testamento va apuntando todo, prefigura. Es la prefigura. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Aquí, en la serpiente de bronce, en el madero, es la prefigura de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está el detalle. Entonces, la serpiente de bronce prefigura a Cristo en el madero colgado. Y todo aquel, ¿verdad?, que está enfermo, todo aquel que no está salvo, todo aquel que tiene problemas, que está con enfermedades, que está lleno de pecado y de maldad, pero si mira a Cristo, ahí es sanado. Entonces ahí está. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros vemos, hermanos, vimos a Cristo, y Cristo nos ha levantado, Cristo nos ha sanado a través de la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, la serpiente de bronce, ¿verdad?, prefigura a Cristo en la cruz del Calvario. Veamos, hermanos míos, gloria a Dios. Veamos Juan 3:14. Ya estamos por terminar. Juan 3:14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 3:14. Amén. Dice la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bendito sea el nombre de Dios. Mire que aquí está Jesucristo. Tomó el ejemplo de allá, de Números, ¿verdad? De Número 21, versículo 6, versículo 7. Tomó el ejemplo de allá, ¿verdad?, para llevarlo a el Nuevo Testamento, para darle la palabra. Y aquí, ¿a quién cree usted que le está hablando? Jesús. Aquí, nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, a Nicodemo. Mire qué gran bendición. Por eso, hermano, qué precioso, porque todo el que se acerca a Cristo, hermano, va a recibir sabiduría. La gente no sabe ni lo que nosotros estamos hablando aquí, pero aquí estamos recibiendo nosotros pura sabiduría. Cosas que a veces ni los sabios lo saben. Nosotros las recibimos aquí, ¿verdad? Porque Dios mismo dice de que Él ha levantado al menesteroso para avergonzar a los sabios del mundo. Entonces hay cosas que la gente no sabe ni lo que estamos nosotros haciendo aquí, ¿verdad? Pero aquí nosotros los enriquecemos a través de la sabiduría de Dios. Entonces, Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era un sacerdote principal. Sí, era un principal, hermano. O sea que era como un maestro, ¿no? Era un fariseo. Uno que enseñaba. Era un maestro, era un teólogo, un fariseo. Era un fariseo. En el versículo 1 ahí está. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era principal entre los judíos. Él era un maestro de la Torah. Un enseñador. Era un maestro de la Torah, de la ley. Pero habían cosas que él no las sabía. Entonces Jesús se trajo aquella enseñanza de números para recetársela ahí a él, como el médico. Porque él conocía esa historia de la serpiente. Claro, hermano, si él es Dios, pues. Entonces dice. No, me refiero a Nicodemo. Nicodemo conocía eso porque era el doctor de la ley. Él conocía acerca del número 21, versículo del 4 al 9. Él sabía bien eso. Sí. Él sabía bien eso. Pero lo que no sabía era hacia dónde apuntaba la serpiente de bronce. Entonces, vea lo que Dios le dijo aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
para que todo aquel, vea, y aquí viene lo bueno, el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos vida eterna? Y es aquí donde entra en controversia el mundo a veces. Porque ellos dicen, los evangélicos dicen que son salvos. ¿Por qué somos salvos? Porque el mismo Dios nos dice a nosotros que somos salvos. El mismo Cristo de la gloria dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea, hermano mío, esto es maravilloso para nosotros, ¿ya? Pero fíjense, hermano, que después que los israelitas fueron sanados por la serpiente de bronce, esa serpiente se la llevaron, ahí andaba con ellos. Sí, se la llevaron. No, la siguieron. Y entonces, hermano mío, cuando cruzaron el Jordán y entregaron las tierras a las familias, ¿verdad?, de los israelitas, ellos siguieron, hermano. Quizás no la adoraban, pero con incensario. Dice la palabra de Dios que le ponían incienso a los incensarios y ahí andaban, miren, dándole vuelta ahí alrededor de la serpiente de bronce y le estaban dando incensario, olor fragante. Entonces eso ya era idolatría. Eso ya era idolatría. Bueno, y pasaron, hermano mío, los tiempos, vinieron los jueces, vinieron la época de los jueces, y continuaron dándole incienso a la cobra esa, a la serpiente de bronce. Y entonces, hermano mío, vinieron los reyes. Y a mí lo que me da también es que también ahí pasó David, pasó Salomón, los hijos de Salomón, hasta que llegó, hermano, el rey Ezequías. Ezequías, hasta que llegó, Segunda de Reyes 18:4. Ve ahí, Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes 18:4. Ezequías, las reformas de Ezequías. 18:4 dice: Él quitó los lugares altos y quemó las imágenes y cortó los símbolos de acera, ¿sí? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque había entonces la quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Él la llamó Neustán, que quiere decir, ¿verdad?, cosa de bronce. Eso, Neustán quiere decir cosa de bronce. Entonces él queme esa serpiente, hermano, hasta que llegó el rey Ezequías, hermano. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías, hermano, Dios le ordenó a través del profeta, hermano, que derribara todos los lugares altos donde los del reino del norte, los reyes del reino del norte, adoraban, hermano mío, a los diferentes dioses que habían elaborado ellos mismos. Entonces, hasta entonces el rey Ezequías, hermano mío, ordenó que hicieran pedazos la mentada, era una reliquia ya. O sea, que eso ya, desde que ellos cruzaron el río Jordán, ya esa serpiente de bronce, ya eso ya era una reliquia, ya no servía para nada. Ya no. Entonces, hermano mío, aquí vemos nosotros verdaderamente cómo es que la idolatría se expande rápidamente con una puerta que se le abre, hermano. Mire la gente cómo anda ahí con los pedazos de yeso en la mano, y aquellas grandes profesiones, hermano, mire, pueden reventarle miles de cohetes, ahí van reventando los grandes montones de cohetes, pero eso no sirve de nada, no sirve de nada. Y esos muñecos, hermano, son de yeso, eso no puede oír, no puede hablar, no puede mirar, mas sin embargo, en los salmos que son llevados por ellos. Gloria a Dios, Dios no va a dejar pasar por alto eso. Nosotros al único que tenemos que adorar es a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él, hermano mío, pagó en la cruz del Calvario. Y todo aquel, hermano mío, que vea a Jesucristo, que lo vea, hermano mío, aunque Él ya no está en la cruz del Calvario en este momento, porque Él ya está allá arriba, pero todo el que clame a Cristo va a ser sanado. Todo el que clame a Cristo va a ser salvado. Y nosotros, hermanos míos, esperamos la venida del Señor
porque nosotros tenemos que ser fieles a Dios para que no mande ninguna enfermedad al Señor, hermano, para que no mande ningún problema y nos lleve con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. A Jesucristo sea la honra y sea la gloria. Bendito Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Oh, bendito Jehová. Ningún